Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Fundación Casa de México en España, a este acto en donde presentamos y celebramos la palabra de Carmen Villoro. Originaria de la Ciudad de México, pero jalisciense por elección, Carmen Villoro es narradora y poeta, con formación en psicología también. Proveniente de un entorno familiar en el que el arte y las humanidades tuvieron un papel central, su trayectoria literaria y profesional se ha desarrollado de la mano de verdaderos maestros de la literatura mexicana de finales del siglo XX y principios del XXI. Como autora nos ha ofrecido antologías, libros de literatura infantil y sobre todo libros de poesía. Títulos como Que no se vaya el viento, Herida de luz, En un lugar geométrico, Obra negra, El tiempo alguna vez o Mujeres que besan y tiemblan dibujan una estela en las letras mexicanas que muchos lectores seguimos con alegría y entusiasmo. El libro que nos convoca esta tarde, Liquidámbar, es una muestra de su trabajo poético en los años más recientes. A decir de los editores, es, cito, un canto a la naturaleza vegetal y al cuerpo humano, pero también un viaje de color ante la pérdida del padre, un acercamiento al origen de la vida y a las raíces del lenguaje. Muchísimas gracias, querida Carmen, por invitarnos a escuchar tu obra y por haber pensado en nosotros para hacerlo posible en Madrid. Gracias también a quienes nos acompañan y nos permiten apreciar en todos sus ángulos una obra amplia y universal. Jordi Doce, poeta y editor de poesía en Galaxia Gutenberg. Juan Carlos Abril, poeta y crítico literario, y Renata Villoro, quien modera la conversación. Sean ustedes bienvenidos. Gracias, Susana. Sí me oyen, ¿verdad? Pues nada, antes de nada, darle las gracias ya se oye mejor, a la Fundación Casa de México en España. Es un honor para mí poder moderar esta mesa porque, bueno, para mí no solamente el libro ha tocado fibras de mi corazón, sino además la autora, pues para los que no sean muy perspicaces y no se hayan dado cuenta todavía, es mi hermana. Entonces, este libro, que ya exploraremos mucho más a fondo con los que saben de poesía, habla en general sobre la muerte de mi padre. Entonces es algo que a mí, bueno, pues siempre me tocó desde la primera vez que vio la luz, y debo decir que lo releí anoche y volvió a tocarme las fibras del corazón. Agradezco mucho a Carmen que me haya invitado a moderar el evento y muchísimo a nuestros participantes. Voy a presentarlos un poquito más de lo que hizo ya Susana. Vamos a empezar con Juan Carlos Abril. Juan Carlos nació en Jaén, es doctor en literatura española por la Universidad de Granada, donde trabaja como profesor titular y ha venido desde ahí el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por el esfuerzo. Lo apreciamos mucho. Ha publicado poemarios como Un intruso nos somete, Laberinto azul, Crisis y En busca de una pausa. Su poesía reunida ha aparecido en México, Costa Rica, Argentina, Honduras y Ecuador. Forma parte de antologías como 10-30, La ruptura interior en la poesía de la experiencia, La inteligencia y el hacha, un panorama de la generación poética del 2000, o Centros de gravedad, poesía española en el siglo XXI, editado en 2018. Y como crítico literario ha publicado los ensayos Lecturas de oro, un panorama de la poesía española, El habitante de su palabra, la poesía de José Manuel Caballero Bonald, y Panorama para leer, un diagnóstico de la poesía española. Dirige actualmente la revista Paraíso. Y Jordi Doce, nacido en Gijón, él no ha venido desde allá, él vive en Madrid. Ha publicado 8 poemarios, entre los que destacan Lección de permanencia, No estábamos ahí, Maestros de distancias. Su poesía ha sido traducida al inglés, al italiano, al alemán, al rumano y al árabe. En prosa ha publicado Cuadernos de notas y aforismos, Perros en la playa
y Todo esto será tuyo, así como La vida en suspenso, Diario del confinamiento, en 2020, por supuesto, y varios libros de ensayos y artículos. Ha traducido la poesía de Auden, de William Blake, de Anne Carson, de T.S. Eliot, Sylvia Plath y Charles Simic, entre otros. Fue lector de español en la Universidad de Oxford del 97 al 2000, así como editor en la revista Letras Libres y el Círculo de Bellas Artes. Actualmente reside y trabaja en Madrid como traductor y coordinador de la colección de poesía de la editorial Galaxia Gutenberg. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a empezar con Juan Carlos, que nos va a hablar sobre la poesía de Carmen, más que del libro, la poesía de Carmen en general. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Renata, por tu presentación y muchas gracias a la Casa de México. Para mí es un placer conocer este espacio. Gracias, por supuesto, a Carmen por la invitación. Yo encantadísimo de venir a Madrid. Bueno, yo vengo poco a Madrid, la verdad, no porque no me apetezca, sino que bueno, la vida pues me lleva por otros rumbos, ¿no? Pero bueno, siempre es un placer estar en Madrid y más en la Casa de México, este país que como tú sabes, pues yo adoro, ¿no? Y por último, pues compartir mesa con Jordi 12, pues también un honor, al quien sigo y leo desde hace muchísimos años, ¿verdad? Bueno, cuando me pidió Carmen que la acompañara en la presentación, pues me sugirió que yo hablara un poco de la obra, de los libros precedentes, para situar un poco su obra. Y eso es lo que yo he hecho. Y bueno, me quedo con ganas de hablar de Liquidambar, pero desde luego Jordi lo va a hacer estupendamente. Y yo me he acercado un poco a la obra anterior, a todos los libros anteriores, algunos libros más que otros, a partir precisamente de una antología que se llama Espiga antes del viento, que es una antología pues bastante, digamos, significativa de su obra. Y yo querría señalar, así antes de leer el texto, un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención siempre de la obra de Carmen, y es su asertividad emocional, que se traduce también en una memoria emocional muy importante de las cosas, de los objetos, de las personas, de las situaciones. O sea, esa manera de acercarse a los afectos, esa manera de acercarse a los recuerdos, a mí me parece muy significativa. Voy a leer el texto para que no parezca que estoy aquí improvisando, ¿verdad? Y bueno, pues luego, si acaso, también podemos dialogar un poquito. Carmen Villoro posee una trayectoria extensa e intensa. Ha publicado hasta el momento un buen número de poemarios, prosas, ensayos y cuentos infantiles. Su labor como poeta, no obstante, es la más destacada. De entre sus libros más importantes habría que citar Que no se vaya el viento, de 1990, Delfín desde el principio, de 1993, Herida luz, de 1995, Jugo de naranja, del año 2000, que es prosa poética, En un lugar geométrico, de 2001, Marcador final, de 2002, que es una plaquette, Obra negra, de 2002, El tiempo alguna vez, que es de 2004 y que es una recopilación de varias plaquettes y de varias partes de otros libros, Espiga antes del viento, que es el libro que yo he manejado, como digo, una antología, y finalmente Liquidambar, que es el libro que nos ocupa hoy y que yo voy a obviar, ¿no? Aquí, ¿no? Olvido otros libros, otros volúmenes, otras recopilaciones, bueno, que podríamos detenernos, ¿no? Pero bueno, los voy a dejar señalado un poco los libros más importantes, ¿no? A mí me interesa mucho la mirada de Carmen Villoro, esa que nos acerca a los objetos, a las personas, a las situaciones y al mundo exterior de otro modo al que la vemos habitualmente o que lo vemos con sus ojos, ¿no? Partiendo de lo cotidiano,
pero reelabora el lenguaje cotidiano, reelabora el lenguaje de lo cercano. Por ejemplo, en el poema El acuario, que dice así: tras el cristal miro los peces, les miro la mirada, confundo mis pupilas con el agua. Yo, leyendo este poema, me acordé del famoso cuento de Julio Cortázar, el de Axolot, ¿verdad? Que empieza así diciendo: hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolot. Iba a verlos al acuario del Jardin des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolot. Por eso quizá Carmen Villoro finaliza este poema de la siguiente manera: reiletes momentáneos, siluetas de algo, nada y yo los miro, para luego irme como quien despierta de un sueño repetido. Esta poesía, la poesía de Carmen Villoro, se funde, y nosotros con ella, a través de la mirada con el objeto que mira. Viene precedida por una introspección subjetiva de esa mirada, que no solo mira hacia afuera, como una fuerza centrífuga, sino que se mira a sí mismo hacia adentro, como una fuerza centrípeta, digamos, en términos de física, indagando. Una mirada, yo diría, que es antropológica, que funciona o se articula como visión al mismo tiempo, es decir, contempla, pero a la vez escruta, a la vez indaga, de la mano de un profundo humanismo, podríamos decir que es lo que envuelve toda su obra, ¿no? Ya los pintores impresionistas usaban esta técnica, atribuyendo al paisaje que pintaban los rasgos de su propio estado de ánimo. Un buen ejemplo en el poema es el poema La alberca, que concluye así: en el centro del parque, la alberca, húmeda y viva, flota como mirada, ¿no? O sea, le atribuye la mirada a la alberca, ¿verdad? Este efecto, por ejemplo, se produce o se reproduce también en el poema Papalote. Papalote en México son las cometas, que decimos aquí, ¿verdad? Pues tras volar el papalote, el sujeto verbal acabará confesando que hasta respira el papalote, dice así el poema. Inhalo no sé cuántos papalotes cuando miro este cielo, este mar. El papalote se convierte en una metáfora de la ilusión interior, un símbolo alargado o alegórico de la alegría, de la libertad y del juego, que significa echarlo a volar, estar en el campo y olvidarse de todo y de todos durante un ratito, manteniendo la poeta en ese especie de trato, de ese deal, ¿no? En inglés, ¿no? De espacio temporal con su propio ser, como suspendido, ¿no? El poema Niña de ojos grises, aparte del guiño machadiano, lo confirma. Dice así el poema: tus ojos me recuerdan una estación vacía, el tren que parte en medio de la bruma. Niña, si parpadeas, tomo la gabardina. Abro el paraguas porque es preludio de lluvias tu mirada. Gracias. Bueno, se convierte un poco, esa mirada va atravesando pues, los objetos y se va apropiando de ella, ¿no? Y nosotros también que lo estamos leyendo. Esa invitación continúa con el poema La luz, con el que asistimos a un recorrido por la ciudad a través de esa mirada que escudriña los objetos, los lugares, las personas y las situaciones, metiéndose en recodos insospechados, ya va siguiendo por dónde va la luz en la ciudad, inundándolo todo, asistiendo a escenas privadas o escuchando las conversaciones ajenas. Y como contrapunto a la luz, nos encontramos el poema seguido, La sombra. Este fragmento se repite como un estribillo. Dice así: sombra digo, y entonces en mi boca solo queda la sombra de la palabra sombra. Sombra digo, y lo tibio de la palabra sombra se me quedan los labios como un pétalo. Podría decirse que en la poesía de Carmen Villoro hay un diálogo interior de quien habla consigo mismo, pero a la vez existen vivas muestras de un diálogo ininterrumpido, como quería Hölderlin, una conversación inacabada,
con el otro o la otredad, en este caso el ser amado, deseado, anhelado o que se echa de menos. Esto es, ese sujeto recipiendario, perdonad este palabra, ¿no? O sujeto paciente de muchos poemas, ¿no? En este caso, la voz poética enarbola el arma dialéctica. Se trata de una conversación en la que se mezclan, como en una sinestesia extendida, los sabores y los colores, el tacto y la mirada. Y dice así: escucho tu mirada como una brisa leve, ¿verdad? Del poema Marzo. En una suerte de asertividad sensorial y sensitiva que podría erigirse en otra de las características más significativas de entre las que estamos señalando, pues asertividad emocional. Yo cuando decía antes que memoria emocional, ¿verdad?, de las cosas, de las palabras, de las situaciones, ¿no? O, lo que es lo mismo, la manera en la que asistimos al despliegue de afectos subjetivos y que se vuelven objetivos en su poesía, al tematizarse. Los continuos juegos metafóricos recaen lúdicamente sobre el cuerpo. Claridad silenciosa que aletea sobre mi piel oscura. Es un haiku que se titula Tu mano. O este otro: las palmeras hacen de tu sonrisa el mar que te nombro. Este se titula Palmera. Corretean y se deslizan sin orden, de manera espontánea o traviesa. Como señala Jorge Orendain en el prólogo a Espiga antes del viento, la antología, que es un buen compendio de toda la obra de Carmen, el juego y la infancia se dan la mano en su obra, en su poesía en general, en verso y en prosa, en poesía y en relatos, ¿verdad? En su obra como cuentista infantil de niños, pues es también muy significativa, ¿no? Dice así Jorge Orendain en el prólogo a esta antología. Carmen nos recuerda una cita de Friedrich Schiller: solo juega el hombre cuando es hombre, en pleno sentido de la palabra, y solo es plenamente hombre cuando juega. Desde luego, el juego, los cuentos, el teatro, la pintura, la música y demás actividades artísticas que Carmen desarrolló en su infancia la han llevado a consolidarse en muchas áreas de su vida. Sus poemas son una muestra de esa plenitud. Ya voy a ir concluyendo. No en vano, el título de esta antología, que recoge hasta el momento casi toda su obra, menos Liquidambar, Espiga antes del viento, me recuerda una imagen de Heine, de Heinrich Heine, de los cuadros de viaje, una imagen muy repetida en la historia de la literatura, que es la de la espiga solitaria que ha escapado a la acción aniquiladora del segador, esa espiga como rebelde que se ha quedado ahí sin que haya sido segada. Aparte de que la simbología de la espiga como fertilidad, como abundancia, confianza en el futuro, por la seguridad del presente, pues también es una simbología clara, ¿no?, de la espiga. Además, sin salirnos de ese contexto romántico, Schiller, Hölderlin, Heine, que también podríamos citar a Rilke, ¿no? Otro puntal germánico, bueno, aunque podríamos extenderlo seguramente en otras obras, en otros poemas de Carmen Villoro. Rilke, y esta cita también muy conocida, afirmó en sus cartas a un joven poeta que la verdadera patria del hombre es la infancia, ¿verdad? Esta cita es súper conocida, ¿no? Y Carmen Villoro nos dice en el poema Destierro: la patria no es otra cosa que la infancia perdida, ¿verdad? Así empieza en el poema, y yo inmediatamente me acordé de esa cita de Rilke, ¿verdad? Hay un poema también de Carmen que se titula Niño malabarista. Combina los dos, ¿no? Es como un símbolo ahí bisémico: niño, la infancia, y malabarista con el juego, ¿no?, con el ludismo, ¿no? Infancia y ludismo. Dice así el poema, es muy breve. Desde la esquina dispone el cosmos
de una manera un poco diferente. Y sus ojos, que no miran sus manos sino un orden lejano, son parte de otro juego. Bueno, es un poema que obviamente tiene otras lecturas también, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, esa también nos invita a esa lectura. El ludismo se presenta como sustancia fundamental de esta poesía. Pasa por la espontaneidad y una lectura desenfadada de la realidad. Va o comienza desde lo cotidiano, es cierto, como esos paraguas que siempre se olvidan, ¿no? En Jugo de Naranja, ¿verdad? Que todos hemos olvidado alguna vez un paraguas, ¿verdad? En algún sitio, ¿no? El ludismo va en verso, en prosa, en los cuentos infantiles. Como digo, es un componente fundamental de la obra que nos espolea además al disfrute estético, ¿verdad? El ludismo siempre es algo que nos espolea a disfrutar, a gozar la poesía o cualquier otro tipo de recurso, ¿no? Por citar, ya estoy terminando, de nuevo a Jorge Orendain, que dijo que sencillez, brevedad y claridad son tres particularidades definitorias de esta poesía. Yo también me gustaría apuntar la cotidianidad, que me parece que es una manera, digamos, una otra característica muy, muy señalada, pero desde lo desenfadado. Y lo desenfadado sí, pero sin escatimar reflexiones pues, sobre meditaciones profundas. Por ejemplo, en el libro Herida Luz, pues reflexiona sobre la enfermedad, ¿verdad?, que es una preocupación muy importante. O, y ya aquí le paso el testigo a Jordi, pues en Líquid Ámbar, que es una meditación, como él va a contar, pues elegíaca, ¿no? En fin, con esto he tratado un poco de hacer un poco un acercamiento a la obra de Carmen Villor. Gracias, querido, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Hay que acercarlo bastante, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Carmen, Renata. También gracias a vuestro hermano Juan, porque fue quien me escribió originalmente y me dijo efectivamente que era un libro que importaba mucho a la familia y que era un libro que tenía que ver con la figura del padre y bueno, para mí es un privilegio poder compartir, ¿no?, esta experiencia, porque el libro es parte de una experiencia y a la vez también produce una, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a la Casa de México. Yo he estado aquí creo que 2 o 3 veces y siempre en relación con la poesía mexicana, en general con la figura de nuestro también añorado David Huerta, que nos dejó hace poco, y bueno, pues es una alegría poder estar aquí en compañía de Carmen y de su libro. Cuando recibí el libro, realmente tuve la impresión de encontrarme con un libro que tenía mucho que ver con la tradición mexicana, una tradición poética llena de plasticidad, llena de color, ¿no? Pero al mismo tiempo me pareció que era un libro profundamente personal y la primera, digamos, reacción que tuve cuando vi el título es, bueno, qué hermoso título, será un neologismo, en mi ignorancia, ¿no? Y no era un neologismo. Efectivamente, el liquidámbar es un árbol, y es un árbol mexicano, bueno, es un árbol que crece en diferentes latitudes del continente americano, pero en concreto en una zona muy concreta de México. Y el libro también exigía un trabajo de investigación por mi parte como lector, es decir, para entender plenamente el libro y para entrar plenamente en el libro no solamente pues tenía que averiguar, ¿no?, que no era muy difícil averiguarlo, a poco que uno hiciera un pequeño trabajo de campo, que el título se remite a ese árbol, sino que hay que conocer un poco la historia personal, la historia familiar que está detrás del libro y que también remite a la experiencia del padre, ¿no? y a esa... Entonces me siento un poco remiso, incluso me siento un poco
pudoroso a la hora de entrar en esas cuestiones, porque son cuestiones de índole biográfico, que remiten también a una experiencia familiar, y es un tema que, es decir, no sé hasta qué punto aquí convendría que hubiera un presentador mexicano también para contar algunas cositas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo haré ese trabajo de la mejor manera posible. Efectivamente, como ha comentado Juan Carlos, con el que es un gusto coincidir por primera vez, además, en una mesa, y que ha hecho esta introducción crítica a la obra de Carmen para situar este libro dentro de ese curso de la obra, estamos hablando de un libro elegíaco, estamos hablando de una elegía, estamos hablando de un canto fúnebre. Y eso está en el origen, como sabemos todos, de la poesía. Está en el poema de Gilgamesh y está, obviamente, en la historia de Orfeo y Eurídice, ¿no? Es decir, que está en el origen de la tradición poética occidental en concreto. Siempre me acuerdo de esos versos maravillosos de Miguel Hernández, ¿no? Cuando dice: llegó con 3 heridas, ¿no? Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Y en este libro están muy presentes esas 3 heridas: la vida, el amor y evidentemente la muerte, que es la que provoca, ¿no?, la explosión lírica y la que provoca la escritura de este libro. En la tradición clásica de la elegía, el canto fúnebre es un elogio de la persona difunta, de la persona que ha desaparecido. Se trata es un canto que encomia y que celebra a esa persona que nos ha dejado. Y esa dimensión de la elegía está en este libro y lo recorre, yo creo que de cabo a rabo, ¿no?, de un lado a otro. Pero hay también un elemento adicional, y es que ese canto a la persona desaparecida es un ejemplo moral, y es un ejemplo vital, y es un ejemplo de vida que nos debe inspirar a los que estamos después que él. Y eso también está en el libro, porque el libro lo que nos está contando también es un viaje. Es un viaje que queda marcado en el libro con una palabra que Carmen descompone en grupos silábicos, que es la palabra resignación. Es decir, hay una resignación, pero hay también una resignificación. Ese signo hay que cambiarlo, hay que trocarlo, hay que cambiarle el sentido, ¿no? Y es un leitmotiv que también está, sobre todo en la primera parte del libro, que lo recorre de manera muy en fin, lo recorre de manera muy intensa. Es un libro extenso, porque es un libro que cuenta un viaje. Es un libro que tiene 5 partes, con 2 poemas que hacen de pórtico y de cierre, en los que la figura del árbol es central, y el árbol evidentemente es el padre. Hay una equiparación simbólica entre la figura del padre y el árbol, ¿no?, como un ser vivo plantado en tierra que en el poema final convoca a una serie de aves, ¿no?, para crear lo que Carmen llama el jardín del filósofo. Y ese jardín del filósofo es el relato del velatorio, es el relato de la despedida, es el relato de esos pájaros que se acercan al árbol, ¿no?, y se acogen bajo su sombra protectora. Pero entre ese poema inicial, donde ella dice: entre todos los árboles hay uno que me importa, o ese árbol preciso me interesa. Ella quiere hablar de un árbol, de ese liquidámbar, pero ese árbol es también la figura del padre, ¿no? Es el poema inaugural, es el que abre el libro. Tras ese poema, el libro se divide en 5 partes. Y esas 5 partes, como digo, dibujan un trayecto, dibujan un viaje. Esas partes se titulan Liquidámbar, como el libro, Manto de humo, Gotas de ámbar, Miedo, que es la 4ª parte, que es la parte más oscura, sería como el estómago oscuro del libro, y por fin salimos de Etiopía. Y algo diré de cada una de esas 5 partes. Lo primero que hay que entender es que el libro
tiene algo que es muy difícil encontrar en poesía. Y créanme, porque yo me paso el día leyendo libros de poesía y por lo general libros de mala poesía. Y eso hace que cuando uno se encuentra con un libro de poesía alta y de poesía poderosa, realmente se yergue en la silla, en el sofá, y presta atención redoblada. ¿Por qué? Todo lo que está ocurriendo a nivel emocional, que es muy potente, está funcionando también a nivel estructural, es decir, en la forma en que los poemas están dispuestos y dialogan entre sí, pero también está funcionando a nivel léxico, es decir, la reiteración de ciertas palabras que están también dialogando entre sí y creando un tapiz de ecos que se entreveran, ¿no?, y que se potencian mutuamente, y está funcionando incluso a nivel fónico, a nivel incluso de ciertos sonidos, ¿no? Por ejemplo, en la cuarta parte, en miedo y muerte, la M de miedo y muerte está ahí trabajando, ¿no?, profundamente, de una manera muy potente. Pero incluso en la segunda parte, una parte muy interesante, donde tenemos una evolución a partir de la palabra humo. El humo, que es como el polvo, ¿no?, es un símbolo de ausencia, es un símbolo de desaparición. Puede ser el humo de unas cenizas, de un fuego, ¿no? Ese humo léxicamente va creciendo y se convierte en la palabra humus. El humus ya es, digamos, ese manto de tierra que genera y que regenera y que da la vida. Ese humus pasa a convertirse en algo humano y se convierte en humanidad. Y esa humanidad se convierte en humedad y finalmente en humildad. Y entonces tenemos que ese viaje léxico, ¿no?, porque esas palabras van, cada una de esas 5 palabras, humo, humus, humano, humana, humedad y finalmente humildad, dibujan un trayecto, dibujan un viaje hacia esa humildad. La humildad de un nuevo conocimiento. Y la humildad de un conocimiento que pasa por la resignación, palabra que ya comenté antes, y que pasa por dialogar con el ejemplo del Padre. Y ahí es donde está, digamos, esa historia biográfica enormemente potente, y es la de que a la muerte de Luis Villoro se descubre que ha estado trabajando, se había entrado, como dicen en un cierto momento, de zapatista. Había estado asociado y trabajando con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y que, evidentemente, había ido varias veces, no sé cuántas. He estado leyendo un poquito, incluso leí un artículo, un texto del subcomandante Marcos, creo. También hay un texto del comandante Galeano. Había ido a la montaña, había ido a Chiapas, y ahora se oye mejor, había ido a Obantic, ¿no?, que es también un pueblo que aparece en el poema. Es decir, que ese viaje lo tiene que replicar la autora del libro, lo tiene que replicar el yo lírico, tiene que ir también a la montaña, tiene que también bajar a Chiapas y tiene que pues ser instruida, ser alumbrada por la enseñanza ya póstuma del Padre. Toda la primera parte del libro, Liquidámbar, que sería un poco uno de los núcleos de sentido del libro, no en vano esa sección lleva el título del libro mismo, está jugando con toda una serie de términos léxicos, y por eso hablaba de la enorme capacidad de estructuración del material y lo bien montado que está el libro, que son polvo, es decir, a partir de la imagen del ámbar, de la resina, del árbol, ¿no?, polvo, miel, luz, transparencia, ámbar, resina, sangre, savia, miel. Esos son, digamos, los nodos semánticos, son los núcleos de sentido que estructuran ese viaje, ¿no? Es decir, el árbol, que es el Padre, es el que tiene que
enseñarnos el camino de la conciliación, el camino de la aceptación, el camino en última instancia de la resignación y convertir el polvo en ámbar, convertir el polvo en miel, convertir el polvo en luz y en transparencia. Entonces ese viaje hacia la luz, hacia la transparencia, hacia lo aéreo, hacia lo leve, es uno de los leitmotivs del libro, es uno de los temas que recorren el libro, ¿no? Y que sobre todo están muy presentes en esa primera parte. Y en esa primera parte hay un diálogo con el árbol, hay un diálogo con el padre, hay un tú al que se invoca, pero hay también un diálogo con una misma. El yo dialoga consigo misma. Y también toma nota de lo que se encuentra, ¿no? Con la vida de los pueblos originarios, con todo un mundo que le sorprende, que le asombra y que le intriga, ¿no? Y todo eso está recorriendo el libro de una manera, yo creo que muy potente, ¿no? Pero que está sobre todo presente en la primera parte. La segunda parte del libro, Manto de humo, vuelve otra vez a trabajar como puede. El viaje siempre es desde el polvo, desde el humo, hacia, digamos, la luz, la transparencia, la miel, el ámbar, en fin, lo que comenté antes, ¿no? Pero hay, cuando alguien muere, alguien cercano muere, hay incredulidad. Y también hay un intento de negar esa muerte, ¿no? Y en este libro también se recoge ese intento, ¿no? Y se dice, vamos a esconder a la muerte, como si no existiera. Hay que jugar, papá, a que no te moriste. De nuevo vemos ese diálogo con el tú, ¿no? Esa imprecación, esa invocación. Y luego hay también un reconocimiento de la fisicidad, de la corporeidad del ser amado, del ser vivo. Mi papá tuvo huesos, lo puedo asegurar, era de carne y hueso, ¿no? Son versos en los que el yo lírico del libro está intentando recordar, agarrar, está clamando para decir, aquí hubo una presencia física. Esa presencia física se ha hecho humo, se ha hecho polvo, ha desaparecido. Pero yo tengo que recordar que esa presencia física tuvo cuerpo y materialidad, ¿no? Y hay algo realmente muy potente a nivel emocional, a nivel emotivo en este libro, pero como digo, está constantemente rubricado, uno, por la enorme plasticidad de las imágenes. Imágenes que remiten siempre a lo vivo, a lo cotidiano, a lo ritual, a las tareas cotidianas, ¿no? Y al mundo, digamos, como decía muy bien Juan Carlos, ¿no? al mundo cotidiano también, ¿no? Pero, al mismo tiempo, hay un uso constante de formas poéticas como la plegaria, como la imprecación, como la invocación, que son formas tradicionales, ¿no? Entonces, en ese diálogo, digamos, entre lo más pegado a tierra, lo más sencillo, lo más humilde, y también las formas, digamos, más venerables de diálogo con la ausencia, ¿no? Que están inscritas en nuestra tradición. Hay una tercera parte, y por eso digo que el libro está hermosamente construido. Cuando digo que está hermosamente construido es que no quiero parecer que estamos ante un poeta arquitecto, ¿no? Ingeniero que ha escrito un libro. No, no, no. Es que eso es lo que hace que el libro sea tan emocionante, porque realmente como lector nos seduce, nos persuade y nos arrastra en ese viaje, ¿no? Gotas de ámbar, que es la tercera parte del libro, como bien dice el título, son gotas, son pequeños instantes, son poemas breves, cercanos al haiku o a la anotación volandera en un cuaderno, o incluso al relámpago del recuerdo. Y tienen algo que ver con esos poemas breves que también ha citado Juan Carlos en su intervención. Y son formas también de recordar a la ausencia desde diferentes ángulos, con rápidas incursiones, ¿no? Con rápidas, fugaces incursiones, nada pesadas, con enorme ligereza, pero son capaces de reconstruir a la figura amada, ¿no? A partir de esos retazos, a partir de esos vislumbres, ¿no?
Y pasamos a miedo, que es la cuarta parte. Y es la parte, digamos, donde estaría la parte un poco infernal del libro, ¿no? Todo libro tiene ese estómago negro, esa entraña negra, donde suceden cosas que no querríamos que no pasaran, ¿no? Pero es, digamos, la parte un poco donde está el núcleo de la desolación, el núcleo del dolor, donde funciona en un constante diálogo esa dupla miedo-muerte, miedo-muerte, ¿no? Es el miedo, es la muerte, se repite como una especie de estribillo a lo largo de esa cuarta parte, ¿no? Y hay una imagen en esta cuarta parte, hay realmente una imagen del cuerpo como campo de batalla, como botín de guerra, ¿no? Y de nuevo ese recurso a la fisicidad del cuerpo, ¿no? Pero en este caso lo que hay es una identificación entre el yo de la poeta y el yo de la figura ausente, de la figura amada del muerto. Como si al desaparecer el cuerpo del muerto también eso provocara una devastación en el cuerpo del yo lírico del poeta, ¿no? De la poeta. Y hay un momento incluso en que se dice, ¿no? Yo te suplico a ti, no me devastes, ¿no? Ese yo te suplico a ti, ese a ti, que no es estrictamente necesario, que es meramente enfático, nos da la medida de la tensión emocional a la que están sujetos los poemas de esta cuarta sección. Y llegamos por ello a la quinta parte, ya no me voy a extender más, porque si no me voy a... Ya Renata me hace una seña, como convino que debía hacer, que es de nuevo un diálogo con el padre. A partir de una frase que el padre le dice poco antes de morir, según se cuentan los poemas, salimos de Etiopía. Frase enigmática cuando uno la lee como título de la sección. Pero evidentemente esa frase tiene que ver con una idea fundamental, que es la idea de la hermandad fundamental de la especie. Somos todos fruto, ¿no?, de unos antepasados remotísimos que salieron en su día de Etiopía, ¿no? Como dice en cierto momento del libro, traemos la memoria de la especie tatuada en nuestra piel. Fuimos papá la tribu y la barbarie y nuestra filiación innumerable. No se puede decir más claro. Hay que decir aquí una cuestión, y es que los endecasílabos de este libro, ¿no?, cuando surgen con una elegancia, con una claridad, con una rotundidad para nada afectada, en las que hay una enorme maestría, porque la lengua sigue siendo muy conversacional, sigue siendo una lengua muy suelta, nada, como digo, nada afectada, nada retórica, y sin embargo tiene un ritmo, ¿no?, una prosodia y un ritmo verdaderamente notables, ¿no? Salimos de Etiopía, tú lo dijiste un día, asomado al abismo de tu muerte. Fuimos dejando rastros como generaciones a lo largo de Dios. Lo llamamos historia, ese misterio de buscar nuestro centro. Bueno, en fin, podría seguir citando versos de esta sección, pero realmente aquí lo que encontramos es, por fin, esa reconciliación, ¿no? Porque si la muerte se disuelve en esa trenza innumerable de las generaciones, en ese tiempo, ¿no?, eterno de la especie, digamos que hay un principio de consuelo, ¿no? La muerte no es, digamos, la muerte del individuo se disuelve, el dolor de la muerte se disuelve, digamos, en el sentido de la especie, ¿no? Hablabas de la vida y de la especie más larga que la tuya y que la mía. Salimos de Etiopía para siempre, padre e hija, tomados de la mano, y cruzamos la luz. Y ese final de la quinta parte de Salimos de Etiopía es un final luminoso, ¿no? Cruzamos la luz, ¿no? Cruzamos esa cortina de luz que nos lleva a otro lugar. En fin, esta es un poco mi lectura del libro. A partir un poco de los subrayados que yo hice al leer y releer el libro, que realmente me emocionó profundamente. También porque, por desgracia, yo he pasado por una situación similar en los últimos tiempos y, por tanto, no solamente hay una persuasión literaria o poética en este caso, sino que también había una afinidad y una complicidad vital en mi lectura, ¿no? Pero
creo que es también necesario que Carmen nos explicara un poquito, ¿no?, la naturaleza exacta de esa conciliación a partir de la experiencia de descubrir, ¿no?, esa vida oculta del padre. Pero el libro funciona de manera maravillosa, estrictamente como poesía, como elegía y como reflejo lírico de un viaje vital, de un viaje moral, de un viaje intelectual, ¿no? Y todo eso está recogido en este hermoso Liquidámbar, y solo me queda dar las gracias a Carmen por su hermoso libro. Muchas gracias, Carmen. Pues algo puedo leer, ¿cómo no? Bueno, yo tengo, sí. Gracias, Jordi. Gracias, Juan Carlos. Y ahora, bueno, a mí me gustaría que Carmen interviniera. Sí, si nos quiere leer algo, sería bienvenido, y si nos quiere hablar de su experiencia al escribir este libro, pues también nos gustaría mucho. Tengo un micrófono integrado, eso es increíble. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo a la Fundación Casa de México por su hospitalidad, por tenernos a todos aquí, por darnos esta oportunidad de presentar aquí mi libro Liquidámbar, y quiero agradecer infinitamente a mis presentadores, a Juan Carlos Abril, quien ha hecho una lectura, bueno, muy honda y muy larga, porque pues leyó varios de mis libros para poder hacer esta intervención. Te agradezco muchísimo, además, tu esfuerzo de venir desde Granada para acompañarme. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y muchísimas gracias a Jordi 12, a quien efectivamente yo no conocía, lo conocí hace media hora, y él, sin conocerme, sin saber quién era yo, accedió, gracias a la intervención de mi hermano Juan, a presentar mi libro. Y cuando alguien presenta así tu libro, bueno, pues te enteras primero de qué va, ¿no? Yo es que estoy entendiendo mi libro a partir de la lectura de un crítico con esa sensibilidad, con esa profundidad, con esa mirada tuya, que bueno, me revela, ¿no? Porque uno escribe y ya está. Pero luego viene el crítico y te explica qué fue lo que escribiste, y entonces dices, ay, bueno, qué bien, qué bien. ¿No? Tiene sentido, todo cobra sentido. Y quiero agradecer muchísimo a Renata, mi hermana, quien ha estado aquí con nosotros moderando esta mesa y acompañándome. Gracias, Renata. Y a todos ustedes, ¿verdad? Veo que hay aquí amigos de diferentes lugares, de diferentes momentos, familia, y bueno, les agradezco muchísimo su presencia, su compañía aquí. Bueno, ya Jordi leyó algunos fragmentos, pero yo puedo pues leer algunos otros o completar alguno de los poemas. Yo leí versos solamente. Bueno, lo que puedo hacer es leer este último poema que mencionaste, que es el de Salimos de Etiopía, que ya, bueno, tú leíste algo de ello, que es un poema un poco largo, pero solo leeré ese. Bueno, yo subí a ofrecerle el desayuno a mi papá 3 días antes de que muriera, ¿no? Y entonces le llevé ahí la charolita y me dice, Carmen, ¿te has dado cuenta que tú y yo salimos de Etiopía?
Entonces yo en ese momento pues no entendí de qué iba la cosa, pensé que le habría subido el azúcar o alguna cosa, ¿no? Me preocupé, pero luego dije, lo voy a escuchar porque algo me está queriendo decir, ¿no? Entonces me quedé a escucharlo y a partir de esa conversación salió este poema que leeré para ustedes. Traemos la memoria de la especie tatuada en nuestra piel. Somos la huella digital de todos, la sed que originó el camino. Dejamos la silueta de otros hombres y mujeres en el país de nadie, como quien se quita una cáscara del cuerpo, la deja caer sobre la tierra y luce nuevas capas a la vista. El fragor de la vida en la semilla guió nuestros pasos nómadas por 5 continentes. Fuimos, papá, la tribu y la barbarie y nuestra filiación innumerable. Salimos de Etiopía, tú lo dijiste poco antes de morir, mirando los reflejos que provocaba sobre los muros de tu cuarto el tiempo. Lo dejaste salir como un dicho casual, una frase cualquiera en la mañana que arropaba el domingo. Con naturalidad, el árbol dejó caer la flor que había cumplido su tarea de flor sobre la rama y ahora la soltaba, inútil ya en el árbol, delicada materia de la luz, para unirse a la tierra y comenzar. Yo la tomé en mis manos como un soplo, la guardé en mis oídos con tu voz, la coseché en mi fuente. Salimos de Etiopía, tuvimos otra raza y otra razón de ser. Tuvimos otro ser en la memoria, de ser otros nos fuimos convirtiendo en lo que somos. Tú lo dijiste un día asomado al abismo de tu muerte. Fuimos dejando rastros como generaciones a lo largo de Dios. Le llamamos historia a ese misterio de buscar nuestro centro. Los confines marcaron nuestra fisonomía con signos y palabras y nos llamamos hija y padre en distintos idiomas. Pero ¿éramos tú y yo? Éramos el impulso que conquistó los ríos, que hizo crecer los cauces, que derribó los diques y levantó ciudades. ¿Éramos diferentes, papá, en ese entonces? Tú vislumbraste al filo de tu vida, en el límite justo que cruzarías al fin, nuestro pasado errante. Salimos de Etiopía. Lo dijiste en pasado con la seguridad de quien sustenta una predicción irrevocable. Nos viste a ti y a mí al principio de nuestra larga trenza milenaria. Estuviste tranquilo al pronunciarlo, tranquilo y satisfecho del viaje recorrido hasta ese día que el aire de temprano refrescaba con gracia a través del balcón y la ventana hasta alcanzar tu habitación donde se estremecían tu serena vejez y mi sorpresa de niña destemplada. Caminamos al filo de la sombra. Asia, Europa, América son palabras fugaces, como quien dice guerra, peste o humanidad, como decir cigarro, pollo, matatena, como decir papá o decir hija, o decir simplemente muerte, así de fácil como la tuya deshecha entre mis manos. Tengo tu vida, en cambio, frágil como esa flor entre mis manos. Me invitaste a tomarla con mis manos.
aún siento la tibieza, tu textura, el gesto de tu mano entre las mías. ¿Y ahora a dónde iremos?, preguntaste. Hablabas de la vida de la especie más larga que la tuya y que la mía. Ponías tu foco allá, en la curva más amplia, donde se ve el amanecer de nuevos tiempos. Fue tu final sellado de comienzo. Salimos de Etiopía para siempre, padre e hija, tomados de la mano, y cruzamos la luz. Gracias. Gracias, Carmen. Queríamos ver si tienen alguna pregunta del público. ¿Quieren preguntar algo? ¿Comentar? Yo tengo una pregunta. Bueno, pues échate. Si nadie tiene una pregunta, yo te hago una pregunta. Estoy un poco conmovida, ¿verdad? Yo te quería preguntar, después del ejercicio que hiciste, ¿no? Este libro se publica 2 años después de, 3 años después de la muerte de papá. 3 ¿no? años. 3 años. Pero evidentemente, bueno, pues fue un trabajo que te tomó tu tiempo, ¿no? Hasta que se publicó. Y yo te quería preguntar, porque leí en una entrevista que le hicieron al poeta Joan Margarit, ¿por qué escribía poesía? Y él contestó algo que me gustó mucho y dijo, porque el poema es uno de los instrumentos más contundentes que tiene el ser humano para el consuelo de sus penas. Ah, qué bonito. Es precioso, ¿no? Es una herramienta de consuelo, la poesía. Yo te quería preguntar a ti, después de casi 10 años de que papá murió, ¿sigue siendo un instrumento de consuelo? ¿Este libro cumplió una función de consuelo? ¿Lo escribiste como una herramienta de consuelo? Cuéntanos un poco sobre Sí, eso. desde luego. Es un libro que no pude escribir inmediatamente, porque cuando perdemos a alguien, es tan fuerte, ¿no?, la experiencia, que no hay palabras que puedan reproducir esa experiencia. De hecho, nunca se puede, ¿no? Nunca se puede a través de la palabra reproducir la experiencia emocional, que siempre es mucho más fuerte, mucho más amplia, mucho más compleja. Y la poesía intenta eso, ¿no? Por cierto que mi padre, siendo filósofo, escribió algo sobre la poesía. Bueno, escribió algo sobre el silencio, la significación del silencio. Pero en ese libro, en ese pequeño libro sobre el silencio, dice él que realmente el silencio comunica mucho más que la palabra, sobre todo cuando se trata de experiencias emocionales, ¿no? Bueno, y que la poesía está en medio. O sea, la poesía hace ese intento de comunicar esa experiencia. Y la rosa, bueno, pues eso es lo que uno intenta, ¿no? Rozar esa experiencia innombrable, indecible, mucho más compleja y amplia de lo que lo puede hacer la palabra. Pero bueno, entonces no puede ser inmediato, fue unos años después. Yo estaba escribiendo otro libro y mi editor me estaba esperando a que le entregara yo el libro, y sucede que viajo a Oventic, que es este caracol zapatista, en donde hay un liquidámbar en cuyo pie, en cuyas raíces están las cenizas de mi padre. Porque mi padre, como dijo Jordi, tuvo una verdadera conversión
casi religiosa al zapatismo. Bueno, tuvo una entrega muy grande a este proyecto social en el que creyó de manera muy intensa. Entonces yo voy allá a Chiapas y bueno, quedo absolutamente avasallada por la experiencia y regreso y le digo a mi editor, no puedo escribir de nada más que de este viaje a Oventic, y entonces cambio de planes, ¿verdad? Y entonces así fue como escribí en un tiempo muy, muy rápido, digamos, ¿no? El libro, porque ya era una acumulación pues de vivencias y ya había pasado el tiempo suficiente. Entonces salió hacia borbotones, ¿no? Y salieron esas diferentes maneras de relacionarme con mi padre a lo largo del libro, que fue un método de curación, sí lo fue, y es un poco como eso que yo le pido al árbol, ¿no? Que le digo, convierte liquidámbar la sangre de mi padre en miel, ¿no? Bueno, eso fue un poco como rasgar ese árbol y con esa savia medicinal, ¿no? Curarme, ¿no? De esa herida de la que nunca se cura uno del todo, ¿verdad? Pero sí es un bálsamo, sí es una curación y son muchas otras cosas, ¿no? Porque también es un encuentro con el Padre, no solamente con la muerte y con trascender la muerte del Padre, sino con descubrir, por ejemplo, al ir a Oventic, yo nunca había ido, yo me sentía muy ajena de todo ese proyecto de los zapatistas, y entonces cuando yo voy, es como conocer otro aspecto del Padre, como seguir conociendo al Padre a pesar de que murió, y luego es recordar al Padre, y en fin, ¿no? Son como diferentes aspectos de la relación, y creo que sí es algo que sigue sucediendo, es que con la poesía pasa que te sigues relacionando de otra manera, ¿no? Estamos presentando el libro aquí en España, lo cual para mí es importantísimo porque es una tierra, bueno, pues en donde vivió y nació mi padre. Mi padre nació en Barcelona y vivió aquí su infancia y parte de su adolescencia. Así que, bueno, estamos en la tierra, ¿no? Aunque él esté en Oventic, la tierra y las raíces se comunican por abajo, ¿no? El humus. El humus. Y estamos en la tierra donde él nació. Pero bueno, además creo que la poesía te sigue diciendo cosas distintas. Y ahora este libro que salió en el 2017, bueno, pues salió una traducción en el 2020, salió una traducción al italiano, que no pude presentar porque se vino la pandemia, y luego a fines del 2022 se hizo la traducción al francés, y entonces ahora lo que estoy presentando ante ustedes pues es los frutos de ese liquidámbar que sigue cambiando y sigue, bueno, y con las Estás traducciones de gira, pues, Ajá, por Europa. Y además está como produciendo cosas nuevas porque cada traducción además, y aquí tenemos a varios traductores de altos vuelos, la traducción es una recreación y es otra versión y el libro sigue cambiando y yo me sigo enterando de cosas, y con estas presentaciones que me hacen, bueno, pues es como que el libro tiene vida propia y claro que sigue haciendo un efecto sobre mí de convertir la savia, a través de la savia de este libro, convertir el dolor
En luz, por supuesto que sí, es algo que sigue sucediendo. Ay, qué bien. Pues estamos a tiempo. Quería terminar ya de agradecer a todos los que pudieron acompañarnos. Además veo caras muy familiares, de amigos, de familia. Y bueno, pues... Me están diciendo aquí los ¿Alguien quiere leer un poema? que lea yo El jardín del filósofo. Bueno. Eso me querías decir, Jordi. Vale. Bueno, voy a leer el último. Tenemos 5 minutos, claro que sí. El último, que cierra el libro. Bueno, miren, aprovechando que tenemos 5 minutos, entonces voy a leer el primero y el último, que son Perfecto. portal de entrada y portal de salida, ¿no? Yo no te había dicho porque eras tan contundente de solo voy a leer uno, es que y es mi muy hermana largo. mayor que yo le hago caso. Pero ya que Jordi lo ha propuesto, me parece perfecto. Entonces, el primero se llama Un árbol. Entre todos los árboles hay uno que me importa. Lo alimenta la luz de la mañana, lo habitan pájaros, el viento lo sacude, la noche lo refresca, como a todos. Pero ese árbol preciso me interesa. Quiero que tenga el agua necesaria, abonar su terreno, cuidar sus hojas una a una y proteger sus brotes y sus tallos. Ese árbol tan viejo y tan lejano me obsesiona. No quiero que se muera. Y el que cierra es El jardín del filósofo. Somos pájaros ebrios, revoloteando ideas, graznando comentarios, picoteando recuerdos alrededor del árbol que nos cobija a todos. Hemos traído flores para formar un bosque y así teñir de blanca irrealidad tu muerte. ¿Podemos ver el árbol? En el salón austero se adivinan parvadas y en el silencio pulsa el dictado boreal de las semillas. Cada uno trae consigo sus ofrendas, brotes de otros jardines que visitaste en momentos recientes o remotos. Vienen con sus palabras, huellas de luz en la penumbra de sus pensamientos. Cargan en su canasta gestos, signos, heridas sociales y amores abatidos. La soledad humeante que saboreamos sin notarlo en el café. Porque aunque somos aves, nos hemos agrupado en ramilletes. De pronto el viento nos inclina, nos bate y adormece, luego nos desplazamos buscando cicatrices para asirnos un rato a esas historias que nos den pertenencia a este u otro mundo. Yo me acerco a tu orilla cada tanto, en donde crece el tronco milenario y te entrego la espina de mi voz. Una hoja del árbol en donde se iluminó el Buda te acompaña. Algunos chocolates reposan junto a ti como aquellos tesoros que los antepasados dejaban en las tumbas de sus muertos. Alguien ha colocado un paliacate en tu ataúd. Consignas y plegarias se confunden bajo la autoridad de tu regazo. Es una fiesta triste, un día de campo en la ciudad tan gris. Prolongamos la tarde cada cual en su rama, pretendiendo alejar la oscuridad acaso un rato más, otro poquito, y no desvanecernos de dolor. El sueño del jardín desaparece.
Despedimos tu cuerpo para siempre, pero el murmullo queda. La sombra protectora del follaje. Ya, gracias. Gracias. Liquidámbar está a la venta afuera, en su traducción al italiano, al francés, y por supuesto los dos tienen la versión en español, la original. Muchas gracias, Jordi, gracias Juan Carlos, gracias Carmen por invitarme, gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias a todos. Y gracias a la Fundación Casa de México.